Los cambios que realmente transforman el futuro no hacen ruido, sino historia. Google, en silencio, acaba de soltar una bomba. Una serie de funciones desbloqueadas muy útiles sin anuncios ni eventos, pero que cambian por completo la forma de crear aplicaciones. Tanto es así que te aseguro que tras este vídeo crearás la tuya propia en cuestión de segundos. La IA que veremos hoy probablemente sea de las más útiles jamás lanzada, ya que nos permite crear aplicaciones personalizadas, webs o incluso nuestra propia inteligencia artificial sin necesidad de saber programar. Por ello, estaremos cubriendo sus posibilidades con 8 casos de uso, desde crear aplicaciones para nuestro flujo de trabajo, herramientas de uso personal, plataformas que podamos monetizar o incluso generar nuestros propios sistemas de inteligencia artificial. Lo mejor es que todo lo vamos a poder hacer desde una sola plataforma y al menos a día de hoy lo podemos utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues vamos a ver de qué se trata. Google acaba de introducir una nueva era para la creación de aplicaciones por inteligencia artificial. Ahora nos permite crear cualquier cosa de una forma muy simplificada. Además, no para de añadir pequeñas funcionalidades que hacen que sea para todos. Para comprobarlo, saltemos a Google AI Studio, una plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todo lo que veremos a lo largo de este vídeo. Y aquí, cuando aterricemos a Google AI Studio, nos vamos a encontrar con una nueva interfaz. Pero más allá de que se trate de un diseño un poco más bonito, fíjate que si clicamos en esta primera opción para crear aplicaciones, nos vamos a encontrar un montón de funciones. Por un lado, vamos a poder empezar por aquí a crear la aplicación partiendo de una idea, pero aquí trae una diferencia. Porque en lugar de utilizar tan solo el modelo más potente de Google, que sería Gemini 2.5 Pro, también es capaz de interconectar nuestra herramienta que vayamos a crear con funciones avanzadas del ecosistema Google, ya sea permitiendo que nuestra aplicación pueda crear imágenes, crear voces, animaciones con VO3, que tenga asistentes de inteligencia artificial, así como un montón de herramientas más que estaremos viendo a lo largo de los casos de uso. Venga, pues vamos a empezar con el primer caso de uso, en donde estaré creando una plataforma que permita visualizar de una forma muy visual las diferentes facturas que podamos estar teniendo cuando vendamos algún servicio. Para hacer esto, lo primero que voy a hacer sería escribirle por aquí un prompt. Aquí, por ejemplo, yo le he dicho que quiero crear esta aplicación llamada Facturía, que sería una web en donde básicamente cuando nosotros le compartamos una factura, ya sea en formato PDF, imagen o cualquier otra, pues que permita extraer toda la información y luego que nos la represente de una forma visual. Pues bien, esta aplicación realmente tiene diferentes funcionalidades que hay que tener en cuenta y hasta hace poco era necesario tener un desarrollo a medida o interconectarlo con herramientas terceras. Pero ahora sería tan fácil como buscar por aquí herramientas que nos puedan venir bien para nuestra aplicación, como en mi caso esta de aquí, que consiste en permitir que la aplicación pueda analizar imágenes por inteligencia artificial. Yo esta la voy a seleccionar y al hacerla pues ya nos aparecerá por aquí esa función que va a tener nuestra aplicación. Además, más allá de que se quede de forma visual pudiendo analizar todas las facturas, yo voy a bajar un poco ya que voy a seleccionar esta opción llamada AI Chatbot. Y con esta lo que voy a permitir es que me añada un chatbot de inteligencia artificial para que los usuarios que utilicen esta aplicación puedan preguntar a la IA sobre la información que le hayan volcado. Bien, pues ya teniendo esto seleccionado, simplemente tenemos que clicar en Build y al hacerlo, ya en cuestión de un segundo, Gemini empezaría a pensar todo el proceso para crear la aplicación por completo y fíjate como también por aquí nos añadiría diferentes sugerencias. Como por ejemplo aquí cuando me dice que estaría bien permitir a los usuarios generar informes detallados y personalizados sobre sus gastos, ingresos e impuestos. Esto, si a mí me gustase, lo podría añadir al chat, pero yo, como quiero ver qué hace a la primera, lo voy a dejar así. Y nada, después de unos cuantos segundos, ya tenemos por aquí nuestra aplicación llamada Facturía, desde donde puedo ver que por aquí vamos a poder volcar nuestras facturas. Así que por aquí yo le voy a dar un clic, voy a subirle por aquí esta factura que me he preparado totalmente ficticia y si la abro y se empieza a cargar, pues ya me dice por aquí que estaría analizando la factura y en cuestión de, no sé, un par de segundos ya lo habría hecho. Por aquí has traído el monto, que ponía 4.750 euros, cuántas facturas tenemos, que por ahora solo he subido una, el valor promedio de factura, cuál es el mejor cliente, que en este caso es Google porque es la única factura que le he subido, y tenemos un desglose de ingresos por cliente e ingresos a lo largo del tiempo. Y es que con esto es como si tuviéramos nuestro propio equipo analítico disponible las 24/7. Aquí simplemente tendremos que pedir qué queremos ver y la IA se encargará de extraer toda la información en bruto para transformarla en algo más visual. Para poder visualizar esto de una mejor forma, voy a clicar nuevamente en subir más para ver si me permite subir más facturas. Por lo que clico aquí, voy a seleccionar esta segunda de la compañía LinkedIn,
Le doy a abrir y nuevamente empezaría a analizar la factura. Parece que ya se ha subido y realmente me ha puesto todo el monto perfectamente, poniéndome por aquí que tenemos 2 facturas, que el mejor cliente sería LinkedIn porque es el que más se facturó, ya que este tenía un monto de 7.250 euros, y todos los datos pues podemos ver que se cambian por completo. Si aquí yo nuevamente subiera en este caso otra factura de la compañía Meta por un valor de unos 3.000 euros, al subirla y analizarla, pues ya nos pondría por aquí esa información actualizada. Aquí nuevamente se quedaría fijo LinkedIn, ya que fue el monto mayor, y por aquí pues podemos ver cómo todos estos datos son totalmente dinámicos. Además de esto, tenemos una pestaña llamada Todas las facturas, desde donde vamos a poder ver el desglose de cada una de estas, y si clicamos en cualquiera de estas, como por ejemplo la de Google, vamos a poder ver toda la información que ha extraído. Y por último, si volvemos hacia atrás, ten en cuenta que más allá de estos datos también tenemos un chatbot de inteligencia artificial. Y es que si yo clico aquí abajo a la derecha, voy a tener nuestro propio asistente de inteligencia artificial basándose en nuestras facturas. Aquí yo, por ejemplo, le podría hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuál ha sido el cliente con el que menos hemos facturado? Lo envío y ya por aquí la inteligencia artificial va a empezar a analizar todos los datos y efectivamente de una forma súper rápida nos ha dicho que el cliente fue Meta con un total de 3.150 euros. Lo interesante de este tipo de aplicaciones es que ya no solamente nos ayudan a analizar datos, sino que también nos muestra la información clave para mejorar los rendimientos y ventas. Por ello, te quiero compartir este informe gratuito sobre las tendencias de venta de este 2025. El informe recoge la perspectiva de más de 1.000 profesionales de venta y te muestra cómo están usando la inteligencia artificial para adaptarse, crecer y conectar mejor con los clientes. Lo que más me gustó es cómo explican que la inteligencia artificial no es algo experimental, sino que, como estamos viendo, se trata de una herramienta operativa que multiplica la productividad y permite a las personas centrarse en lo más importante, aportar valor y generar confianza. También verás datos muy curiosos, como que el 92% de representantes de ventas ya están utilizando la IA en su trabajo diario, y cómo los equipos con más éxito combinan tecnología con estrategia humana. Así que si te interesa conocer cómo evoluciona el mundo de las ventas juntado con la inteligencia artificial con la que se podría optimizar, te recomiendo que veas este informe, que vas a poder descargar de una forma totalmente gratuita desde un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción, para que puedas acceder a este recurso elaborado por HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Vamos a saltar con el segundo caso de uso, y aquí vamos a estar viendo cómo podemos crear nuestras propias herramientas para un uso más personal. Y es que ahora imagina que tú quieres empezar a crear contenidos en las redes sociales, pero te gustaría inspirarte de lo que ya es viral. Pues ahora sería tan fácil como crear tu propio analizador por inteligencia artificial. Para ello, yo le voy a escribir este prompt, que por cierto, todos los prompts de todas las aplicaciones que vas a ver a lo largo de este vídeo te lo voy a dejar también abajo en la descripción. Desde aquí, yo le voy a pedir ahora que me cree una aplicación llamada Viralia, en donde básicamente los usuarios puedan volcarle los vídeos para que una inteligencia artificial sea capaz de analizar todo y sacar los puntos claves, ya sea para replicar el contenido o incluso para mejorar alguno que ya hayamos subido. Aquí le voy a pedir que analice cosas como por ejemplo la llamada a la acción del principio, estructura del contenido, la calidad de la edición, así como otras muchas cosas más. Y aquí, más allá del prompt, vamos a necesitar nuevas funciones, como sería en este caso la posibilidad de que pueda entender el vídeo que le hemos subido y que pueda hacer también una transcripción de los audios que tenga este. Así que seleccionando estas dos, voy a clicar en Build y poquito más tarde nos podríamos encontrar con este resultado de aquí. Desde donde, por cierto, vas a poder visualizarlo como un ordenador, como estamos haciendo ahora, pero también podrías verlo en el dispositivo móvil. Cosa que si te gustaría, por ejemplo, crearlo para una aplicación Android, que por cierto ya tengo un vídeo por aquí de cómo podríamos hacer eso por inteligencia artificial o incluso para cualquier otro sistema operativo, pues desde aquí lo vamos a poder visualizar tanto en vertical como incluso rotar la pantalla de este móvil. Yo, sin embargo, voy a volver a un tamaño que se adapte para que lo podamos ver mejor. Venga, pues vamos a ponerlo a prueba. Y para subir un vídeo le voy a dar un clic desde aquí y voy a seleccionar este vídeo que, como puedes ver, estaría ya editado. Es un vídeo mío y le voy a preguntar cómo ve todo el apartado para ver qué puedo mejorar. Por lo que lo abro y ya por aquí nos aparece una previsualización junto a un botón que se llama Analizar vídeo. Le damos un clic y ya empezaría a extraer toda la información, ya que realmente tiene las capacidades con las funciones que le hemos puesto. Y efectivamente, unos segundos más tarde ya tendríamos por aquí un análisis detallado, por un lado, del interés de la temática que elegí, que en este caso tengo una puntuación de 8,5 junto a algunas recomendaciones. Nos pone también cómo fue el gancho inicial, que en este caso fue un 7, algo mejorable, y
y el qué podríamos hacer para mejorar. También nos habla de cómo ha sido la estructura del contenido, en este caso nos ha puesto un 4, ya que realmente también le he puesto un corte del vídeo original para que no sea tan largo y por ello me ha dicho que podría haber puesto una parte 2 con una llamada a la acción para seguir con ese vídeo. Realmente se ha dado cuenta que falta algo de información y por ello nos ha suspendido ahí. También nos dice la calidad de la edición, que fue muy buena, el dinamismo del ritmo y la estrategia de retención, que claro, al partirle el vídeo original, pues me dice que ahí tiene bastante margen de mejora. Y además de esto también nos añade un resumen y recomendaciones clave que podríamos llevar a cabo para mejorar todo nuestro contenido. Y es que con esto realmente vamos a poder crear nuestras propias aplicaciones para tener una mejora continua de aquello que estemos haciendo. Vamos a saltar al tercer caso de uso y te he preparado otro ejemplo en donde he creado una aplicación que es capaz de analizar vídeos de juegos para recrearlos nuevamente desde cero para regenerar nuestros propios juegos. Para hacer este otro ejemplo, yo le voy a pegar este prompt en donde básicamente le he puesto el nombre de Play y lo que te he comentado, que replique videojuegos de inteligencia artificial basándose en un vídeo que le compartamos de uno existente para recrearlo de nuevo. Y aquí realmente como son varias tareas a la vez, como es el análisis de vídeo, generar código, etcétera, le vamos a tener que incorporar muchas funciones, pero que ahora podremos hacer a golpe de un clic. Así que para ello, volviendo abajo, voy a decir que entienda el vídeo, que sea capaz de transcribirlo, que piense más si lo necesita, que analice también imágenes, pues si le queremos subir la fotografía de un juego, y que, ¿por qué no?, le añadamos también Gemini por si queremos seguir iterando nuestra aplicación. Y ya puestos, también le voy a añadir un chatbot por si queremos interactuar aparte. Bien, ya por aquí tenemos un montón de funciones. Y nuevamente, vamos a dar la build para que en segundos más tarde nos encontremos con nuestra aplicación de Play teniendo esta primera opción de replicar juegos. Desde aquí yo podría subir un archivo local o incluso ponerle la URL de alguna red social. Yo para ello acabo de encontrar este vídeo en YouTube de juego de asteroides, así que lo voy a pausar, copio el enlace de compartir y si lo pongo en la herramienta y clico en analizar y generar, ya la inteligencia artificial empezaría a analizar todo. Poco más tarde ya nos dice por aquí el análisis del juego que ha hecho, tanto con el tipo de juego, perspectiva, físicas, etcétera. Y por el apartado derecho nos aparece un montón de código que además también vamos a poder previsualizar. Desde aquí aparecen diferentes animaciones, pero si yo descargo este código y lo abro en una nueva pestaña, pues ya voy a poder ver por aquí el juego totalmente funcional, tal y como se lo hemos pedido. Y es que con esto ya no solamente estamos hablando de crear un juego por inteligencia artificial, sino crear nuestro propio sistema operativo capaz de poder analizar los juegos existentes y que posteriormente cualquier usuario los pueda replicar con una aplicación que hayamos hecho nosotros mismos. Vamos a subir el nivel con el cuarto caso de uso. Y aquí le estaremos dando capacidades a la webcam para ver si la inteligencia artificial puede interactuar con nosotros para aprender cosas como por ejemplo un nuevo idioma. Para ello yo le voy a escribir todo este prompt que ves por aquí, en donde básicamente le estoy pidiendo que cree una aplicación llamada Idomias, en donde quiero que una inteligencia artificial pueda ver a través de mi webcam para poder ver todos los objetos, que me diga la traducción en inglés y además me genere juegos y al fin y al cabo que sea como si tuviera un profesor de idiomas disponible para mí las 24/7. Para poder hacer esto posible, nuevamente le vamos a tener que añadir algunas funciones y para ello le voy a decir que pueda entender el vídeo, que también pueda analizar imágenes y que pueda hablar conmigo, generando voces por inteligencia artificial. Con esto, clic en generar y poquito más tarde nos podremos encontrar con este resultado de aquí, llamada Idomias, el tutor de inglés de inteligencia artificial. Vamos a ponerlo a prueba y en teoría también nos debería hablar o decir cosas. Así que lo primero, voy a clicar en Start y desde aquí ya puedo ver que me reconoce la inteligencia artificial. Por un lado, con una persona al 70%, detrás me está reconociendo los libros. De hecho, fíjate en el apartado a la derecha cómo aparece por aquí también esos objetos que está descubriendo, que de hecho también va diciendo por voz que está descubriendo esos objetos. Y si yo le pongo otros, como por ejemplo mi teléfono móvil, pues realmente lo reconoce y poquito más tarde me lo añade aquí. Vamos a mostrarle también, por ejemplo, un lápiz, a ver si es capaz de reconocerlo. New object detected. Toothbrush. Y aquí realmente la ha reconocido como un cepillo de dientes. Pero bueno, por lo general, la verdad que el resto funciona bastante bien. Así que yo lo voy a parar por aquí para que no siga reconociendo objetos y fíjate cómo cada uno de estos me añade cómo sería en inglés, la traducción y en frases que lo podemos añadir. Además, también nos pone un histórico de cuándo se reconoció este objeto y un botón para escuchar lo que entiendo que sería la pronunciación. Vamos a verlo. Book. Vamos a clicar ahora el segundo. Person. Perfecto, y ahí lo tendríamos. Y además, si yo clico en el apartado de preguntas, pues me aparecen por aquí diferentes preguntas en base
a los objetos que han aparecido en mi webcam. Voy a clicar por ejemplo en Book y por aquí me dice que es correcto. Clico en siguiente y si ahora me equivoco, pues me dice que no, que realmente person es persona. Y por último también tenemos un chatbot de inteligencia artificial que estaría actuando acorde a toda la información que ha recogido la webcam. Y es que con esto realmente vamos a poder crear nuestra propia inteligencia artificial para poder aprender cualquier cosa que necesitemos ayuda y sin necesidad de saber programar. Este no es otro caso de uso porque me parece muy sencillo. Pero te quería mostrar aquí, ya que estamos escuchando sonidos de voces, que también es capaz de generar notas musicales. De hecho, yo creé antes este piano y si clico en cada tecla vas a escuchar una nota musical en cada una de estas. Vamos a verlo. Y con esto, realmente ya no hablamos de crear voces que estén leyendo algo concreto, sino que realmente vamos a poder generar cualquier tipo de sonido. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 5, en donde estaré creando una plataforma en donde permita a los usuarios poder redecorar su casa de forma rápida. Para hacer esto, yo le acabaría de escribir el siguiente prompt, en donde básicamente le estoy pidiendo una aplicación llamada Decoria, en donde desde aquí, cuando el usuario suba alguna fotografía de su habitación, cocina, salón o cualquier parte de la casa que quiera cambiar, pues que realmente la inteligencia artificial sea capaz de analizar esa fotografía, que pueda sacar diferentes estilos de decoración, crear una imagen con esa nueva decoración y además, ¿por qué no?, que podamos seguir iterando por inteligencia artificial para poder encontrar la decoración ideal. Para hacer esto posible necesitaremos añadir diferentes funcionalidades, como es la posibilidad de poder generar imágenes partiendo de un prompt, sobre todo cuando queramos iterar sobre el resultado que nos dé, que pueda también analizar la imagen de la habitación que le subamos y además también por aquí le vamos a dar las capacidades de Nano Banana para que sea capaz de editar por inteligencia artificial nuestra habitación con esa nueva decoración. Sobre Nano Banana, por cierto, ten en cuenta que por aquí te voy a dejar un vídeo en detalle en donde ya utilizamos este modelo de inicio a fin para sacarle el máximo provecho. Así que yo ya aquí, con todo este prompt y estas tres funcionalidades seleccionadas, voy a clicar en Build para que pueda también subir fotos con la cámara del móvil, que aquí realmente para poder verlo desde el móvil, desde aquí lo podríamos previsualizar. Y otra cosa que también te quiero comentar, ya que te quiero ir desbloqueando diferentes funcionalidades acorde a los casos de uso, ten en cuenta que de todas las aplicaciones que tú hagas por aquí, si clicas en compartir y ahora activas la funcionalidad público, todo aquel que tenga esta URL de aquí va a poder utilizar tu aplicación. Aquí yo, por ejemplo, estoy en el ordenador, pero esta URL me la puedo pasar a mi móvil y empezar a utilizarla. Venga, pues vamos a poner a prueba esta herramienta y para ello yo primero lo voy a añadir desde la galería. Para este ejemplo yo me acabo de preparar este salón que está vacío, así que abriéndolo vamos a ver qué nos haría la inteligencia artificial. Segundo más tarde, fíjate que tenemos por aquí. Por un lado, un análisis de inteligencia artificial de la imagen que le hemos subido, pero lo mejor está abajo, ya que tenemos tres propuestas de diseño. Por un lado, un diseño moderno, otro nórdico y otro clásico. Y en cada uno de estos tenemos tanto la descripción del estilo nórdico, que aquí de hecho si le doy un clic en la imagen voy a poder verla en grande, que como puedes ver es exactamente el mismo salón, pero con ese estilo nórdico. Además, si sigo deslizando hacia abajo, voy a poder ver unas recomendaciones para que realmente podamos llevar a cabo esta decoración en nuestra casa. Y por último, nos sugiere qué productos podemos comprar con el enlace directo para acceder a ellos. Además, si yo vuelvo arriba, y por cierto, el que hemos visto antes era el estilo moderno, el nórdico sería este segundo de aquí, que como puedes ver es exactamente el mismo lugar. Fíjate también a través de la ventana cómo ha guardado la consistencia total de lo que se veía en la imagen original, cambiando tan solo la decoración, en este caso ahora sí, en un estilo nórdico. Y luego por último tenemos este otro estilo clásico, que la verdad es que habría integrado todo de una muy buena forma. Sobre todo este resultado, ten en cuenta que también podría seguir iterando por aquí por inteligencia artificial para que añada una lámpara, cuadros o cualquier otra cosa que yo quiera. Y es que con esto realmente podríamos crear cualquier aplicación, por ejemplo para nuestro trabajo. Imagina que yo tuviera alguna inmobiliaria o trabajara en alguna de ellas. Pues con esto realmente cualquier piso que yo tenga le puedo sacar fotografías y mostrarle al cliente cómo le podría quedar la casa acorde a diferentes estilos. Vamos ahora al caso de uso número 6 y aquí estaremos viendo las grandes capacidades que tiene esta inteligencia artificial para poder transformar cualquier información que le compartamos. Para ello, desde un nuevo chat, yo le voy a pedir que me cree un panel interactivo y visual con los datos de cálculo que yo le suba. Y es que por mi carpeta de descarga tengo este CSV de aquí con todo el desglose de ingresos y gastos. Aquí lo tengo todo ordenado por fechas, si es un ingreso o gastos, el tipo de categoría, si es de vivienda, de transporte, de comidas, etc. El concepto, el importe, el método de pago, así como otra información más. Pero claro, aquí pese a que tengamos un montón de información, como puedes ver está todo en bruto e imagina la de tiempo que me puede llevar realmente sacar conclusiones de esta forma. Pero ahora sería tan fácil como clicar en el apartado Añadir archivos, subirle el CSV que acabamos de ver
Y con esto, más allá de decirle que me lo transforme de forma visual, le voy a dar también una funcionalidad que sería la capacidad de que busque en Google información relacionada con el comportamiento de ingresos y gastos que yo tengo para que me dé consejos. Además, como aquí le estoy subiendo un montón de información y quizá me surja alguna duda y pueda querer también tener más recomendaciones, le voy a añadir también un chatbot de inteligencia artificial para que pueda interactuar con este. Así que ahora nuevamente lo creamos y poquito más tarde nos podríamos encontrar con este panel de finanzas personales, de donde me pone una forma muy clara los ingresos totales que tuve, que por cierto esto es ficticio, los gastos totales que también tuve y un valor neto, que sería básicamente la resta entre los ingresos y los gastos. Aquí también voy a poder ver de una forma muy visual los ingresos y gastos en cada uno de los meses. También aparece un gráfico con el desglose de dónde estoy gastando más. Aquí de hecho iría todo para la vivienda y bajando un poquito más me aparece un análisis en detalle basándose de forma totalmente personalizada acorde al comportamiento, ingresos y gastos que he tenido, diciéndome qué podría hacer para realmente tener una salud financiera mejor. Y además ten en cuenta que fíjate cómo por aquí nos ha referenciado todas las fuentes de información con la que ha contrastado toda esa información que ya tenemos por aquí. Junto a esto, si seguimos bajando, tenemos todo el histórico de transacciones, aquí de una forma muchísimo más visual, y junto al histórico de transacciones, nuevamente, si subimos, tenemos también un asistente virtual con el que vamos a poder interactuar para hacerle preguntas concretas de nuestras finanzas. Y es que con esto ya no obtenemos recomendaciones genéricas para cualquier tipo de persona que quizá nos adapta a nosotros, sino que realmente vamos a poder contrastar la información que hay en internet con nuestro comportamiento real gracias a una aplicación que hemos hecho a medida en cuestión de segundos. Sigamos subiendo el nivel y para ello vamos a ir acabando con el penúltimo caso de uso. Y para ello, desde un nuevo chat se me ocurrió el por qué no crear una aplicación por el cual cuando una persona suba la fotografía de cualquier comida, ya sea que haya visto en un restaurante o por las redes sociales, pues que la IA sea capaz de analizar y decirle todos los ingredientes y los pasos para poder prepararlo. Y ojo para los que no le gusten cocinar, porque también le voy a añadir una funcionalidad para que pueda analizar los restaurantes cercanos a nosotros para que nos pueda decir dónde podemos comer ese plato. Una herramienta que creo que ni siquiera existe y realmente la veo muy útil. Así que para hacer esto posible, yo se lo he especificado por este apartado de prompt y ahora le tendría que dar las funcionalidades, que en este caso sea el poder analizar las imágenes de las comidas, que utilice también la información de los mapas de Google para realmente encontrarnos restaurantes cercanos acorde al plato que le hayamos subido y, ¿por qué no?, nuevamente un asistente de inteligencia artificial por si queremos conversar. Así que ya con estas tres funcionalidades, nuevamente lo envío y aquí, al abrir la aplicación por primera vez, nos va a pedir acceso a nuestra geolocalización. Así que se lo voy a dar y ahora me pone por aquí que le suba la fotografía de un plato. Así que le voy a dar un clic, le voy a subir, por ejemplo, esta fotografía de la paella de aquí por cierto, si hay algún valenciano que me diga si la prueba o no, y si lo abro y clico en analizar, pues ya por aquí va a empezar a procesarlo la inteligencia artificial y poquito más tarde fíjate que tenemos por aquí. En el apartado de la izquierda tenemos todos los ingredientes a tener en cuenta para poder hacer esta paella de marisco que efectivamente sería ese plato. Luego, un poquito más abajo tenemos también todos los pasos en concretos para hacer la receta y por último también nos diría qué beneficios contribuye este plato a nuestra salud. Además, como hemos dicho en Google Maps, también tenemos en el apartado de la derecha dónde lo podríamos comer cerca de nosotros. Aquí yo, por ejemplo, tengo la ubicación de Madrid, así que me dice que tenemos un restaurante llamado Wow Crab Madrid, que si le doy un clic, pues directamente me estaría redirigiendo al mapa de Google directamente con la ubicación del restaurante para que yo pueda visualizar los diferentes platos que tiene e incluso, si me llama la atención, pues que pueda pedir online directamente para que ni siquiera lo tenga que cocinar. Y es que con esto ya no solamente hablamos de crear una aplicación sencilla para un caso de uso concreto, sino que realmente vamos a poder interconectar diferentes funciones acorde a nuestras necesidades. Vamos a terminar con el octavo y último caso de uso. Y para ello vamos a estar viendo cómo es capaz de hacer clonaciones de aplicaciones premium. Para ello, imagina que yo quiero crear una aplicación de fichajes para poder ticar cuando alguien entra o sale del horario laboral. Pues para ello se lo puedo decir por aquí, que de hecho lo podría dictar desde este apartado por aquí, así que se lo voy a decir. Quiero que me crees una aplicación de fichajes para que las personas del equipo puedan ticar cuando vayan a entrar y salir del horario laboral. Pauso por aquí y fíjate cómo realmente la inteligencia artificial esta de transcribir mi voz no solamente transcribe la idea, sino que incluso hace ciertas variaciones para que se entienda mejor.
Así que yo voy a empezar con este simple prompt, pero más allá de tener una aplicación de fichajes genéricas, yo voy a estar cogiendo esta fotografía de una aplicación de pago llamada Factorial, que es una de las que mejor funciona, desde donde puedo ver una interfaz muy sencilla para poder hacer todo el proceso de fichaje. Así que claro, yo me voy a querer basar en una de estas, por lo que clico en botón derecho, copiar imagen, y desde nuestro apartado de prompt clicaría nuevamente en botón derecho, pegar, y ya tendríamos por aquí la imagen por la cual se tiene que basar. Así que ahora simplemente le tendría que decir que se base la imagen adjunta para tener la misma interfaz, y si clico en construir, y nada, poquito más tarde y al primer intento, la verdad es que el resultado es impresionante. Porque si vemos la imagen con la que le hemos pedido que se base, realmente es exactamente igual, ya que volviendo a Google AI Studio podemos ver que tenemos el reloj de fichajes con una interfaz prácticamente calcada, y para poder ver si esto funciona voy a clicar en este contador y como puedes ver pues estaría funcionando a la perfección, contando por aquí las horas y minutos que estaríamos trabajando, desde donde ahora podríamos también clicar en break en el caso de que alguien quiera comer o parar para algo, que aquí de hecho no lo ha puesto incluso en amarillo también. Puedo nuevamente clicar en que vuelvo al trabajo, de hecho vuelvo por aquí al color verde, y aquí esperando un minuto para ver si se suma, pues efectivamente se acabaría de sumar este minuto y podríamos decir que es totalmente funcional. Ahora ten en cuenta que de todo lo que ha creado, que realmente a la primera lo ha hecho súper bien, también podríamos iterar de una forma súper específica. Es que fíjate que en este apartado que tenemos abajo a la izquierda tenemos una opción llamada anotar aplicación, y si le damos un clic, nosotros ahora podríamos dibujar todos los cambios que queremos hacer. Imagina que yo quisiera cambiar esta parte, pues la podría redondear, podría añadir también una flecha señalando esta parte y luego un comentario por aquí de qué quiero hacer. Pues por ejemplo, que cambie el idioma a español. Le doy al check y ya tendría por aquí este comentario. Y ahora, habiendo añadido los diferentes cambios que quisiéramos hacer, si yo clico en este apartado de añadir al chat, ya va a tener por aquí todo el contexto, y si lo enviamos, la inteligencia artificial va a hacer los cambios tal y como lo hemos dibujado. Y efectivamente, segundos más tarde, ya nos habría confirmado por aquí que lo ha entendido a la perfección y nos habría cambiado a español toda la aplicación tal y como se lo hemos pedido. Aparte de poder también iterar de una forma muy concreta como acabamos de ver, ten en cuenta que también podríamos ver todo el registro de lo que pase por detrás para poder aplicarlo de una forma profesional. Y es que hace tan solo unos días acaban de sacar también una herramienta para que podamos explorar, depurar y compartir los registros de nuestra propia aplicación, pudiendo así ver todos los registros que están pasando a tiempo real para que podamos revisar y guardar lo más importante. Con esto realmente podemos tangibilizar cualquier idea que tengamos en mente. Y es que quien domina el lenguaje del presente domina el destino del futuro.